Buenas, en este video vamos a hablar sobre el cazarrecompensas. Si bien he puesto una publicación en la sección de comunidad, sé que algunos lo han leído y sé que algunos quizás no, porque no suelo publicar mucho ahí y creo que no notifica. Bueno, en fin, les voy a hacer un resumen y es que hay una competencia entre dos alianzas que es en el cazarrecompensas. Como este fugitivo, este especialista tiene triple odio. Odio Tinieblas, Odio Sangrado y Odio Fugitivos de esta temporada. Pues el especialista se presta para hacer grandes puntajes, incluso hacer one shot. Los top los llevan a rango con 5, full 14, full grupales 14 seguramente. Y bueno, con un buen equipamiento. Bueno, y esto ha provocado de que los que hemos llegado a la Liga 8 en los dos primeros días haya sido difícil conseguir combates. Bueno, al menos siquiera hacer puntos, porque en menos de 2 minutos ya se bajaban al fugitivo. Te aparecía un anuncio de fugitivo en el área y mientras te cargaba el juego ya decía fugitivo derrotado. Así de fuerte estado. Pero el día de ayer domingo parece que se medio calmaron las cosas y dejaron hacer combates. Incluyéndome, yo pude grabar algunos que he hecho. Y he traído ahí un equipo medio extraño, pero no es tan necesario, la verdad. Así que comencemos con el video, pero antes me gustaría hacer una recomendación, así una rápida, de la tienda. Bueno, y comenzando por decirles que sí, en el comunicado puse que no compraría el especialista, pero no sé, al final lo compré. Creo que tuve fe y lo conseguí a rango 3. Y ahí de ahí lo subí al 4. Pero bueno, no viene al video. Bien, una recomendación rápida de la tienda. Los mejores de la tienda, su perfume y Ion. Los dos mejores. Irónicamente los dos mejores para esta temporada de Fugitivo. Así que aprovechen para sacarlo. Y hay los dos siguientes, que vendría siendo el tercer puesto, que para mí están a la par. Serían Viserion y Sigrid. Sigrid más que nada para guerras de alianza. A buen rango, te cubre mucho. Tiene un esquivar y agrupal. Tiene evasión de 2 turnos. Bueno, así misma, de Status Caster. Tiene buenas habilidades, 0 de cooldown, potencia, quita evasión y pone muchas torturas. Y Viserion es potenciador. Da daño doble por 2 turnos. Da tercer ojo, potenciador. Tiene bloqueo de resurrección de rasgo. Quita torturas. Puede eliminar control. Y elimina positivos a un enemigo. También es muy completo. Y a los demás no los aconsejo que los miren. Quizás Doshigumi, pero ya saben que para mí Viserion es mejor que Doshigumi. Bien, y con estas recomendaciones de la tienda, pasemos al video de los combates. Comenzaré presentándoles al equipo que les había mencionado al comienzo del video, que es el que he querido probar. Bueno, realmente tenía varios equipos para probar, pero como ya saben, no había mucho tiempo y no había mucha disponibilidad dentro del juego. Así que en este combate he llevado a CEO, a su perfume y al especialista Chopper. La idea de este equipo era solamente depender del Odio Tinieblas de Chopper a rango 3. Su perfume me estaría dando los potenciadores doble, 50%, 25%, el vulnerable y las toxinas. Y CEO, bueno, aportaría también con toxinas y su debilidad ante la magia. Ah, y el sangrado, que te lo puedes dar con el gancho de Copperbar. La idea de este equipo era meter la debilidad a la magia con CEO y de ahí hacer todo el daño, ya que Chopper solamente tiene un ataque de luz, que sería el efectivo, y los demás que son fuertes vienen siendo de magia. Así que quería replicar lo mismo que había hecho con Rapustina. Sin embargo, los resultados han estado bien, pero el equipo principal es el que hace mucho más daño, ya que cuentas con un odio extra y realmente Chopper no necesita que alguien externo meta una hemorragia o una debilidad ante la magia, ya que tiene una cierta interacción cuando no llevas a alguien que pone estos elementos, ya que Chopper vendría a poner su propia hemorragia. Y como gasta un ataque de magia poniendo la hemorragia, en el siguiente turno generalmente hace la triple amenaza, que es el daño triple con olla tinieblas. Y
para el final se guarda el ataque de luz, que es el que le hace efectivo y realmente es el más fuerte en términos de daño, ya que los de magia se quedan cortos por 5 de daño nada más. Así que yo me he dado cuenta de esto haciendo estas pruebas con CEO y no es necesario meter un monstruo que ponga debilidad a la magia, ni tampoco un monstruo con sangrado. Si aún así quieres llevar hemorragia, puedes llevar la trampa de Volcanix en su perfume. Hay una posibilidad de que le ponga hemorragia, pero como ya le he dicho, no es tan necesario. Chopper ya pone su hemorragia al mismo. Es cierto que gasta un turno, pero es que al final vas a hacer un daño inconmensurable, como van a notar ya cerca del final del video. Tenía otros equipos raros con debilidad a la magia y sangrado, como Malfeitor. También tenía al Darman con gancho de Copperbear, tenía un Terrorset, hasta tenía una Zenfira ahí subiendo de nivel. Y ya viendo que no es necesario esto, por las puras la estoy subiendo de nivel. Aún así, quiero ver si es que puedo lograr hacer algo con Zenfira. Lo dudo, pero está la posibilidad ahí. Realmente no gasté mucho, ya que la nébula la conseguí del coliseo anterior. Como jugaba la arena de hierro, ahí conseguí un montón de nébula. Llevé al Malfeitor a rango 4 para ni siquiera probarlo. Imagínense. Y en el caso de Darman, ya lo tenía a rango 2. Sorprendentemente no sé por qué lo subí, porque ni siquiera lo uso. Pero ya no creo que lo suba a rango 3 siquiera. No es necesario llevarlo. Acá pueden ver que el equipo con CEO, su perfume y Chopper da la talla, es cierto. Hay veces que puedes lograr un puntaje alto, como van a ver justo en este combate. Pero generalmente no es tan así. Llegas a puntajes decentes de 500.000, 600.000, 400.000. Pero no garantiza, al contrario del equipo que todos estamos usando, que seguramente ya lo conocen, pero aún así le voy a hacer su introducción en este video. A continuación estaré explicando el equipo que han visto previamente. Si es que a alguno le interesa, lo replica y ya, pero como he dicho antes, no es el mejor equipo para llevar en este cazarrecompensas. Comenzamos con Chopper, que es el especialista. Recomiendo a rango 3 mínimo. Su daño triple con olla tinieblas, su individual más fuerte de luz y los dos individuales más fuertes de magia. Full runas de fuerza y 2 espadas de Lazarbeam, ya que todavía no tengo la espada del duque. Y su perfume, en rango 3 mínimo para el 25% de daño extra, daño doble con inmunidad al control, potenciador de daño grupal y especias picantes para toxina y vulnerable. El otro ataque vendría siendo el de turno extra para que no lo haga. Aquí no lo llevé con equipamiento, pero en trampas, una trampa de Volcanix, si es que sale el sangrado antes, no vendría mal. La trampa de Aderlas creo que es un poco innecesaria, ya que su perfume también pone toxinas. Y en el slot de Pócima, bien puede ser la Madre Ganesa, que yo siempre uso, pero un poquito de daño extra. No es la gran cosa, pero ahí está el daño. O si no, una esencia de Shadowina. Si es que logra morir, nunca pasa, pero ahí está la esencia. Y en CEO tenemos full runas individuales. Tenemos el ataque de debilidad de la magia. El único que hace daño para que lo haga de primera y active el gancho de Copperbear. Y los demás son ataques X. No importa, porque al tener la trampa de Aderlas y el gancho siempre va a estar haciendo el ataque que haga daño. La vara de Lúthien para un poco de daño. Y bueno, la trampa de Aderlas era para poner la toxina, porque no tenía pensado llevarlo con su perfume. Y el gancho es para el sangrado. Y ahora sí, el que creo, y me parece que es el mejor equipo para este cazarrecompensas, vienen siendo el especialista Chopper, su perfume y Ion V2. Ion más que nada para el odio tierra que nos estaría faltando. También puede potenciar, no es la gran cosa, pero por ahí que te da un daño triple cuando Chopper no está haciendo la triple amenaza. Y como su daño doble dura 2 turnos, también es muy útil si es que su perfume pone su daño doble y el Chopper se le ocurre hacer su potenciador a sí mismo.
Con esta combinación y los ataques bien sincronizados, fácilmente sacas 1 billón, 2 billones. Yo podría haber hecho one shot, y les estoy spoileando que no he hecho one shot en este video. Si es que subiría al Chopper a rango 5 y le tendría mejores runas, o sea, mejores que las del 11, ya que las del 12 me las perdí del pase de batallas y no estoy interesado en crear runas más altas del 11. Más que nada por mi mala suerte, porque estoy muy seguro de que la runa se me va a bajar y una runa 10 es más fácil de crear que una runa 11, la verdad. Por si alguien se pregunta por qué no está Quinta Laza o Gergelato, es porque el fugitivo tiene rasgo de inmunidad al control. Cuando esto pasa, generalmente llevamos a su perfume, es la primera opción que se nos viene a la mente, por su vulnerable y su toxinas en un solo ataque. Además de que como solo potencia grupalmente, es una opción muy viable para llevarlos al cazarrecompensas. ¿Hay otros equipos aparte de este que pueden funcionar? Quizás sí, pero como lo he dicho antes, no busqué otro equipo que sea eficiente. Solo los que tenían debilidad a la magia y sangrado, pero como ya lo dije, no son necesarios llevarlos. Otro equipo, quizás Albinaza, pero Albinaza es más difícil porque sus potenciadores son individuales y hay que tener mucha suerte. Así que para este cazarrecompensas recomiendo 100% este equipo. No es un equipo tan difícil de armar. Y un V2 ya es un monstruo antiguo. La Coralia es un recurso que es más accesible para todos. Y su perfume lo están dando ahorita con solamente pegarle al fugitivo. Lo puedes crear y ya te está funcionando. Eso sí, para que te rinda al 100% tendrías que tenerlo a rango 3. Eso o una máscara suprema en el guión V2. Eso sin contar que fue primer premio del calendario de eventos cuando salió Justin Justice. Y me parece que también fue del pase gratuito, que me parece que fue el segundo, porque el primero fue Exothermic. Y creo que después vino su perfume. Bueno, en fin. Así que aprovecha para conseguirlo y subirlo de nivel si es que ya lo tienes, pero no tanto. Este cazarrecompensas se está prestando para poder subir a su perfume a rango 4 o a rango 5. Bien, les voy dejando mis combates con una musiquita. Espero les guste.
Dos cosas. La primera es que recién me doy cuenta mientras estoy editando el video de que el último combate, donde saqué un puntaje mayor, fue porque llevé a Ion V2 con full runas grupales de fuerza. Y esta no es la idea, o sea, porque tiene que llevar una runa de velocidad individual sí o sí para que ataque antes del especialista, porque vas a perder un turno potenciando prácticamente a la nada. Así que ese combate se puede decir que es lo mismo que los anteriores, solamente que por esta runa grupal de fuerza ha hecho un poquito más de daño, solamente por eso. Recién me doy cuenta, me había olvidado que le había dejado runas de fuerza al León. Eso está muy mal realmente. Y la segunda es que mientras estaba editando se bajaron al fugitivo. Ya no hay nada que hacer. Me salió el anuncio justo cuando estaba editando y no me di cuenta que había salido fugitivo en el área. Hubiera entrado a ver si es que al menos llegaba al segundo puesto, pero estas cosas no importan. Acá voy a pasar a explicar el equipo que está usando. El especialista, los mismos ataques, no le he cambiado nada. Las runas full 11 iguales, rango 4, los ataques en el mismo orden, los mismos, las reliquias igual. Aquí su perfume también sigue igualito, su ataque de turno extra, sus dos potenciadores en área y toxinas con vulnerable. Las reliquias de acá, las comenté, son las mismas. Madre Gainesa para más daño y Volcanix por si sale una hemorragia por ahí. Y el León, que como expliqué antes, estaba full fuerza grupal. Yo siempre le pongo una individual para que justo ataque antes del atacante y pueda darle todos los odias y potenciadores que pueda. Esto es de costumbre, el potenciador de 50, el daño triple, el daño doble y los 12 de elementos. Las reliquias no hay nada del otro mundo, la máscara suprema siempre se la he dejado, así que me dio flojera quitársela, pero si tienes a su perfume a rango 3 es prácticamente lo mismo. Y esencia que compra energía, puedes poner cualquier esencia la verdad, yo le puse esta más que nada por poner. Y este vendría siendo el equipo. Y un dato extra para los que se han quedado hasta el final del video, y es porque los top han estado bajando muy rápido los fugitivos. O sea, no digo rápido 2 minutos, 1 minuto, prácticamente es al medio minuto se lo han estado bajando. Y es que hay un, no sé si bug, yo le voy a decir truco, que es atacar y cortar la animación del ataque. Y esto te evita comerte medio minuto que es cada ataque a velocidad por 4. Yo estoy muy seguro de que ellos han estado usando esto. Este truco, entre comillas, ha estado desde antes. A mí realmente desde hace 2 meses creo no me funcionaba. Una vez lo quise intentar, no me salió. Y desistí de hacerlo. Pero justo en esta temporada lo he intentado y funciona el truco. He visto que varios lo han hecho, lo han estado pasando por Facebook y por WhatsApp también. Así que es una buena forma para más que nada agilizar el daño. Si es que quieres derrotar al fugitivo lo más rápido posible, le das en batalla y justo mientras está gastando la energía le das una X. Se corta la animación y puedes darle otra vez a la batalla. Ese vendría siendo el truco. Dicen que es baneable, yo realmente no creo que lo sea, pero ya cada uno lo verá si lo hace o no bajo su propio riesgo. Así que acaba acabando el video. Espero les haya gustado y les haya servido estos consejos, equipos y demás. Nos vemos en el siguiente video. Soy Lalo MT y me despido. Hasta luego.